Sigo pensando que las bolsas están muy caras, pero no creo que hayamos visto el detonante que haga que esos múltiplos vuelvan a la zona donde tienen que estar y con caídas sanas de un 20%, ¿no? Si el ISM de servicios sale en negativo, el SP cae un 5% y nos quedamos tan anchos y ya empieza a ponerse la narrativa en precio de la recesión económica. No pasó, pues sigue para adelante. Lo lógico es que los índices vuelvan a ponerse más caros todavía. No ha llegado el detonante que vaya a poner las bolsas otra vez en precio. Eso va a ser la deuda. Lo que va a hacer que los mercados caigan es que entremos en un periodo de estanflación o de inflación provocado por una deuda que es imposible de drenar. Ahora que se está descontando tipeados de intereses reales, tirando hacia lo negativo. Por eso el oro vuelve a atacar máximos históricos. Y eso el oro lo está recogiendo. El oro te está diciendo, mira, es que el dólar lo vais a joder. Y el bono a Estados Unidos a 4 años no va a bajar a 10 años por debajo del 3,5 con 35 billones de dólares de deuda, ni de coña. O sea, que ya puedes poner los tipos de interés al 1% que el mercado te va a decir que por aquí. Bueno, y aquí con todos nosotros, como siempre, un placer hablar con Gustavo Martínez en días en los que decimos el verano a veces es tranquilo, baja la actividad, baja el ruido. Pues no baja el ruido, el oro en máximos históricos, eso nos da alegría a los que estamos posicionados de hace tiempo. Obviamente yo no quiero recomendar nada, yo es lo que he hecho y lo sabéis, y Gustavo también lo ha ido compartiendo por sus redes sociales. Los mercados, bueno, parece que recuperando, y nuevos estudios, nuevos gráficos que vuelven a ponernos por lo menos en zona de cautela en lo que puede venir en la economía y la situación de los gobiernos gastando para evitar el colapso o una situación negativa, pero a ver hasta cuándo aguanta todo esto. Lo vamos a hablar ahora con Gustavo Martínez, que siempre, como digo, un placer tenerte por aquí. Bueno, el placer es mío, Héctor, y sabes que me encanta venir a tu programa, pero por lo gran profesional que eres y también por los invitados que tienes de público, que son encantadores todos. Fenomenal, y creo que ahora sí que estás leyendo el chat, que otras veces no veías el chat, lo que iba diciendo la gente, que ya ves que tienes, aquí todos son amigos, ¿eh? Aquí los haters se quedan Sí. en las redes sociales, así que aquí estamos todos en familia y es un placer tener esta comunidad, la verdad, tan sana y respetando posiciones, ¿no? Se puede estar en contra de alguien, pero si se argumenta y se respeta, eso es lo más importante de todo, ¿no? Vamos a recapitular un poco, porque la última vez que vinimos parece que se ha ido cumpliendo todo esto que analizamos en esta charla 4 que tuvimos, y me refiero al asunto del carry trade, la volatilidad disparada por encima de 65, que ya se ha demostrado que incluso pudo haber fallos metodológicos en ese cálculo del VIX en ese momento, en ese día, mucho ruido, mucho miedo, se ha normalizado todo en cuestión de días, es la mayor caída del VIX en 9 sesiones de la historia, la mayor subida casi de la historia en un día y luego la mayor caída en 8 días de la historia. ¿Crees que estamos en un mundo que hay que acostumbrarse de estos bandazos, estas locuras? Porque ya parece que se está haciendo muy común, ¿no? Desde la pandemia. Bueno, yo creo que esto siempre ha pasado, ¿no? Lo que sí es cierto y no, quizás no haya pasado con tanta asiduidad es que pase un mes de agosto, ¿no? Y claro, en un mes de agosto, pues aquí estás tú, Héctor, que eres un gran profesional y lanzas un programa de emergencia para que todo el mundo se entere de que hay que guardar precaución y que los meses de agosto la volatilidad se exagera mucho y los movimientos se exageran mucho como consecuencia de que el volumen es tremendamente bajo, ¿no? Porque hay muchos operadores que están de vacaciones, los propios hedge funds también están de vacaciones, no toman decisiones importantes de cobertura, etcétera, etcétera, y cualquier movimiento brusco pues se exagera demasiado, ¿no? Yo creo que lo del lunes negro fue una exageración en toda regla. Sigo pensando que las bolsas están muy caras, pero no creo que hayamos visto el detonante, ¿no? El detonador que haga corregir o haga que esos múltiplos vuelvan a la zona donde tienen que estar y con caídas sanas de un 20%, ¿no? Que yo creo que lo veremos, no sé cuándo, obviamente, porque si no me haría rico ipso facto, ¿no? Pero bueno, lo importante, Héctor, fue el programa que tú hiciste, ¿no? Esa tranquilidad que transmitimos, luego yo creo que la gente lo agradeció mucho y que Sí. cuando algo de esto pasa, yo voy a ser muy pesado en las redes sociales para animar a la gente no solamente a que no venda, sino que a que compre más, ¿no? Como hemos visto después, es que en 2 semanas ha recuperado absolutamente todo y de hecho ya estamos otra vez superando casi máximos históricos. El oro ya bueno, el oro que fue el menos penalizado, pero el oro ya ha batido esos máximos históricos otra vez, ¿no?
Yo creo que es muy importante poner en perspectiva siempre todos los datos y es lo que hicimos en ese programa, ¿no? Decir, oye, esta caída es importante, obviamente genera miedo, cuando sube tanto el VIX se genera una sobrereacción importante, pero decir, oye, vamos a digerir de dónde viene todo esto, por qué se ha reaccionado así. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije en ese programa, si el ISM de servicios sale en negativo, el SP cae un 5% y nos quedamos tan anchos y ya empieza a ponerse la narrativa en precio de la recesión económica. No pasó, pues sigue para adelante, lo lógico es que los índices vuelvan a ponerse más caros todavía. Si yo estoy contigo en que la bolsa se encarece y vamos a una irracionalidad de la que hay que ser partícipes, porque si no te quedas mirando el tren, ¿no? Como el tren del hype que se ha activado aquí en directo. Yo estoy contigo en todo esto. Pero es verdad, fíjate, había un análisis de JP Morgan que lo comenté ayer en el análisis en solitario y dice que a ellos les parece que esta caída es un ensayo de algo que puede venir adelante. Tú dices que vendrán caídas del 20% seguramente, no se sabe cuándo, pero JP Morgan, que ya no es Marco Kolanovic el que es el responsable de análisis, ahora ha cambiado de analista jefe, dice que, pues eso, que le parece que esto ha sido miedo, ha sido ruido, pero que es un ensayo, que vendrán más de estas. Tú estás de acuerdo, ¿no? Con esa Sí, lectura. sí, 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 100% de acuerdo, sí. Pero no porque lo diga JP Morgan, porque probablemente sean los menos indicados para decirlo, ¿no? Y además, probablemente ellos también tengan un componente asociado del tipo arbitrario a la hora de difundir este mensaje, ¿no? Sino porque los índices están muy caros, Héctor. Cuando tú estás cotizando a múltiplos tan exagerados, cualquier chispa hace que las bolsas te caigan un 10, un 12%, pero es que no pasa absolutamente nada. Mira, si la volatilidad la volatilidad es la amiga, ¿no?, del inversor de largo plazo. O sea, siempre, si nosotros no tuviéramos volatilidad, no podríamos jamás comprar barato. La volatilidad es el promedio, la desviación de la rentabilidad y es el mal llamado índice del miedo, pero sí que es una realidad que cuanto más miedo hay, más volatilidad hay, más hay más, digamos, incertidumbre con respecto a lo que vale a las valoraciones, ¿no? O al menos a los precios, hacia dónde se va a dirigir el precio, pero los que tenemos en cuenta más la valoración y nos da exactamente igual dónde se dirija el precio, la volatilidad es fantástica porque te permite comprar barato. Yo el lunes negro compré. Entonces, joder, si no hubiera sido porque la gente se caga de miedo, y yo tuve clientes que me dijeron, tengo miedo, no Claro, sé qué, no sé cuánto, y claro. mira, yo perdí bastante ese día con mis inversiones, pero estaba tranquilísimo y además luego lo transmití así en tu programa, ¿no? Sí, Y sí, sí, aproveché sí. para comprar más y 2 semanas y pico, además hice operaciones de trading, yo que no soy trader, pero hice operaciones de trading porque de swing trading a una semana vista porque sabía que el mercado iba a recuperar, ¿no? Pero, Y luego, Gustavo, luego ha pasado. ¿tomaste posiciones en índice o fue en compañías que ves sobreestimadas por el mercado o No, infraestimadas, no no, tomé, no, infraestimadas, perdón, por el mercado? no tomé ninguna posición en ningún futuro del índice, pero la podía haber tomado perfectamente, Héctor. Y Mm, no tomé ninguna porque me quedé sin liquidez, porque compré cosas que habían caído, por ejemplo, el oro, compré oro, no porque, no tomando una posición largo placista, sino compré oro para cerrar esa posición a las 2 o 3 semanas, porque vi clarísimo el arbitraje, la oportunidad del oro, como consecuencia del carry trade. Lo que había pasado es que muchas hedge funds se habían visto obligadas a cerrar las posiciones en oro para mantenerse dentro del mercado, lo que se denomina el margin call. Y claro, cuando tú estás viendo que la posición cerrada es forzosa, sabes que automáticamente cuando el operador que está renovando su margen, renovando sus garantías, cierra la posición del oro, en el momento en el que libere las garantías, va a volver a la posición del oro. Yo anticipé ese movimiento y le gané un 4 un 5% en pocos días, ¿no? Con respecto a los índices, yo creo que sí, dentro de que yo pienso que están caros, eso da igual en el trading, porque el trading es corto plazo, sí que era un buen momento para pillar un rebote. Y en general, algunas acciones que cayeron, pues sí que aproveché para tomar alguna posición, ¿no? Creo que Barrigol se pegó una buena leche y compré. Sandstone también compré y se pegó una leche alucinante sin ningún tipo de razón. Flatex de giro también compré. Bueno, en general, casi toda la liquidez la mandé la poca liquidez que tenía la volví a poner a trabajar y ahora he cerrado algunas posiciones que han sido puramente trading, teniendo en cuenta que sabía que el mercado se volvería a máximos, porque no ha llegado el detonante que vaya a poner mm. las bolsas otra vez en precio. Eso va a ser la deuda. Y Fíjate, es algo que, perdón, sí, perdón, es que te he cortado en un momento que me parece interesante. Perdón, sigue, no, sigue. eso va a ser la enorme deuda. Eso está claro. Lo que va a hacer que los mercados caigan es que entremos en un
periodo de esta inflación o de inflación provocado por una deuda que es imposible de drenar y que es imposible de parar y que no la va a parar nadie. Y además es que el horizonte es desolador. Tenemos a Kamala Harris, que es comunista, declarada y confesa, que va a, vamos, que va a llevar al dólar a la auténtica, perdóname la expresión, mierda. Y tenemos a Trump, que ha dicho que va a bajar los tipos de interés a mínimos y que se quiere cargar a Powell y que, por supuesto, va a hacer todo lo posible para que la Fed le dé mangancha para hacer todo tipo de políticas expansivas. Así que es claro, ¿no? Si tenemos ahí el semáforo o el antídoto que nos está avisando todos los días, que es el oro, ¿no? El oro se está yendo. ¿Por qué la gente está comprando oro? Aparte que los bancos centrales lo están haciendo por la misma razón que la hace la gente, ¿no? Para protegerse y para cubrir sus balances. Da igual que seas un banco central, da igual que seas una persona física, que seas una persona jurídica. Al final, el que está comprando oro lo hace no para obtener unos rendimientos a corto plazo, lo hace porque es un hedge contra los tipos de interés reales positivos. Y lo que está claro es que hoy el mundo no puede generar tipos de interés reales positivos porque la deuda la deuda americana es impresionante. Es que las cifras, Héctor, hablan por sí solas. En los últimos, los 15 años que fueron del periodo que fue en Estados Unidos, desde el año 93 hasta el año 2008, la deuda creció a un ritmo de un 6%. Y más o menos Estados Unidos incurrió en un incremento de deuda del 152%. Los siguientes 15 años nos hemos ido a un 8% anual de deuda y hemos pasado de los 4,2 billones de deuda que tenía Estados Unidos a los 10 en el año 2008 y en adelante hemos pasado a los 35 billones actuales con un incremento del 10% anual de deuda, siendo los últimos 4 años la auténtica barbaridad. Prácticamente ha doblado Estados Unidos su deuda en los últimos 4 años, desde los 20 billones europeos a los 35 billones europeos. Esto es provocado por el Estado, provocado por los gobiernos, que son los que crean la inflación y los que son capaces de crear dinero, dado que la Reserva Federal financia al Tesoro con nuevas emisiones. Esto es una barbaridad, Héctor. Es una barbaridad. Si tú tomas los intereses que paga Estados Unidos de la deuda, coge los 35 billones de dólares europeos, ¿vale? Que son 35 trillones americanos. Y los promedias a lo largo de la curva, coges un tipo de interés promedio del 3% aproximadamente, teniendo en cuenta todos los vencimientos, entonces te sale que Estados Unidos, con los nuevos rollover y con las nuevas refinanciaciones, Estados Unidos se paga unos costes de deuda, es decir, paga unos intereses de la deuda de más de 1 billón de dólares al año. Esto es el segundo presupuesto más alto que existe en Estados Unidos, ya adelantando incluso a defensa. No es sostenible. No es sostenible. El mundo no puede funcionar de una manera normal. No puede funcionar de manera que el dólar respete la necesaria propiedad de si yo te presto dinero, a cambio quiero un coste de oportunidad en forma de interés. No existe, se lo han cargado. Eso es mentira ya. El dólar es un papel que lo único que va a hacer es empobrecerte y no te cuento ya el resto de divisas mundiales, ¿no? Pues fíjate que tenemos defensores de la teoría monetaria moderna diciendo que no podemos escapar de la trampa de deuda, que esto es así, que los estados y las compañías, la deuda no funciona de diferente, o que no funciona de la misma manera. A mí me parecen discursos, lo respeto todo, ¿no? Pero es peligroso pensar que ese es el modelo. Ya lo hemos visto en Japón, que ese es el modelo, ¿no? Y lo que viene con Japón, en cuanto hay un pequeño problemita, ¿no? Saltan las chispas y nos zombificamos, ¿no? Y el tema es que quien está menos endeudado al final es el que tiene más capacidad para salir, ¿no? Y llega un momento que ¿hasta cuándo puedes engrosar la máquina de la deuda? Este fin de semana, y compartías tú por redes, y me parecía interesante desde el punto de vista crítico, había un economista que decía, que me parecía tremendo esto, ¿no? Que decía que el Banco Central podía emitir dinero sin medida para evitar crisis económicas y evitar de todo, ¿no? Creo que era algo así. Digo, pero vamos a ver, primero el Banco Central no emite dinero, crea reservas bancarias, que esto sí que se puede transformar a la postre en liquidez, pero quien crea el dinero a la postre, quien utiliza la liquidez es el gobierno. Dejemos de decir chorradas, ¿no?
Y me parece tremendo, ¿no? Este tipo de mensajes. Sí que te quiero decir con respecto, decías que Kamala Harris es comunista. Yo esto me parece una exageración de las tuyas habituales. Bueno, sí, lo es, lo es. Yo creo que va en contra en muchas ocasiones del libre mercado, pero Donald Trump también, ojo. O sea, es que yo creo que después de George Bush, padre, no hijo, Estados Unidos ha entrado en una degeneración contra el libre mercado bastante importante, ¿no? Y yo creo que desde ahí hemos perdido libertades. Cada vez más, ¿no? Yo creo que se van perdiendo libertades muy aceleradamente, ¿no? Pero bueno, que ese no es el debate. El debate es lo que hablábamos, la parte de la economía y la deuda y cómo puede ser lo que genere la chispa para provocar caídas y la situación de la bolsa actualmente de cómo está de cara, ¿no? Fíjate, te quiero compartir un gráfico para que comentemos todo esto. Dame un segundito que cambio por aquí. Y lo que hemos comentado muchas veces de cómo el top 5 de compañías del SP500 representan el Sí. 29% actualmente de la ponderación total del SP500, ¿no? Esto supera al 2020, en la era de la pandemia, que nos parecía una locura, y ya el año 2000 ni te cuento, queda súper atrás. Yo me planteo, y lo decía en mis redes sociales, si estamos en la era de la concentración. Si cada vez las compañías están ganando muchos ingresos, están facturando cada vez más y asumiendo más cuota de mercado, ¿estamos en esa era de la concentración, en tu opinión? ¿O esto tendrá que corregir, aparecerán nuevos players? ¿Cómo tiene que jugar el No, inversor con esto? Porque es que es no, no, tremendo, ¿no? pero vamos. O sea, hay una sobrevaloración en algunas compañías que a mí no me puedes decir que no están caras. O sea, sin yo entrar tampoco a valorarlas, tú no me puedes decir que algunas compañías tecnológicas no están caras cuando están cotizando un múltiplo de 80. Porque por mucho, mira, yo soy value investor y los value investor tendemos a movernos en rangos, ¿no? Intentamos descontar cuáles son los beneficios de una compañía a raíz de las ventas que va a vender, ¿no? Y como no tenemos la bola de cristal, establecemos probabilidades y decimos, este rango tiene una probabilidad de tanto, el rango B tiene una probabilidad de tanto y el rango C tiene una probabilidad de tanto. Escenario favorable, escenario medio, escenario desfavorable, ¿no? Lo que es obvio es que lo que ha descontado gran parte del Standard Poor's 500, mejor dicho, estas pequeñas compañías, ¿no?, que están tirando del Standard Poor's 500 y que son responsables de que el Nasdaq esté cotizando a múltiplos en máximos históricos, lo que está descontando es una exageración de optimismo, ¿no? O sea, primero estás descontando a nivel macroeconómico que los tipos de interés se van al 0% y eso afecta muy positivamente a los activos de larga duración y que probablemente el mundo necesite funcionar con quantitative easing y no creo que se equivoquen en eso, pero es que además estás descontando que los beneficios empresariales van a crecer de manera sostenida y en términos reales, no en términos nominales, porque si crecen en términos nominales, la empresa no está generando valor para el accionista. Entonces, lo que tú estás descontando ahí es un escenario perfecto, porque alguien me puede decir, bueno, vale, es que yo creo que Nvidia, por ejemplo, pues tiene este foso defensivo, está claro que los próximos años va a proveer a estas empresas de tal manera, tal. Vale, la inteligencia artificial, que además yo creo que es tremendamente disruptiva, no va a traer a nueva oferta, a nuevos competidores, a nuevos players, y por tanto, vale, la tesis de inversión sigue siendo vaga. Pero bueno, algo lo puedes justificar, pero es que todo eso es mentira. O sea, yo quiero decir, Nvidia tiene un gran foso defensivo, sí, pero no olvidemos que esto es una bomba de relojería en tanto en cuanto no hace más que atraer a potenciales competidores, dado que la cantidad de dinero que están ganando es brutal. Pero aún así, con todo, yo creo que el optimismo es exagerado, ¿no? Y cualquier detonante, cualquier cosa lo va a hacer corregir y no va a pasar nada, va a seguir siendo una gran empresa. Y se va a convertir en una empresa seguramente Nvidia a largo plazo del tipo value investing. Y si no, al tiempo, ya me lo diréis. Y lo vimos con Facebook. Facebook se fue a 90 y muchos de nosotros entramos porque era una empresa que estaba muy barata. Pero hombre, ¿cómo me puedes decir a mí que una empresa que cotiza 80 veces beneficios, es decir, estás pagando hoy los beneficios que va a generar esa compañía los siguientes 80 años, está barata? Por mucho que tú creas que va a doblar en beneficios consistentemente en los próximos años, eso es muy complicado de dilucidar. En cualquier caso, estás pagando excesivamente o demasiado optimismo, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no?
Fíjate, la última vez que vino por aquí Edgar Fernández en el canal, que hablamos de Nvidia y hablamos de algunos Sí, argumentos que me decían en redes de mira el per forward, y decía, mira, si valoras una empresa por el per forward no tienes ni idea de inversión estás ni de jodido. hacer Claro, valoraciones. Y dice, claro. de hecho, yo que tengo un fondo de inversión, decía, si me voy a los inversores a decirles es que valoro en esta empresa el per forward, dice, me retiran el dinero automáticamente. O sea, dice tal Claro, cual. Dice, tú vas con los claro. inversores de Estados Unidos y dices que valoras una empresa por el per forward, olvídate, están muertos, no sabes valorar una empresa. Eso comentaba, Claro, ¿no? es Con que es lo que respecto a toda esta situación. no, es que es lo que menos tienes que tener en cuenta, el performance. Aparte de que o sea, realmente en una empresa tecnológica como esta, lo que tienes que tener en cuenta 100% es si, primero, creerte las guidance y segundo, estar muy encima del CEO y de la competencia, porque el principal problema que tienen estas compañías es que tienen una tecnología tremendamente disruptiva y que cualquier competidor les puede quitar cuota de mercado. Pero bueno, en cualquier caso, con Márgenes del todo hay treinta por muchísima ciento gente. Gustavo, o superiores al 30% márgenes brutos. Es que, ¿eso es sostenible, un Sí, margen sí. del 30% en el No, no, tiempo? yo no lo creo, vamos, pero es cierto que si te paras a analizar los fundamentales de una compañía como Nvidia, pues probablemente sea la mejor empresa Obvio, del obvio, mundo obvio. de Eso no los es últimos 20 discutible. años. O sea, Eso no es es que tiene discutible. unos fundamentales que son bestiales. Normal, normal. Han entrado con una tecnología que es la inteligencia artificial, que es igual de revolucionario que, o más incluso que Internet, ¿no? Pero hay que tener cuidado. O sea, yo no digo, he tenido trolls y tal que me han dicho, no, es que no tienes ni idea de Nvidia. Pues tienes razón. No me he parado a mirar Nvidia porque yo creo que no aporto absolutamente nada de valor en Nvidia. Para mí el mercado es un sitio donde la gente estamos ahí para localizar nuestro capital, aportar valor y que en última instancia eso nos genere unos retornos individuales y colectivos, ¿no? En forma de crecimiento a nivel mundial y de calidad de vida, ¿no? Pero si tú a mí me dices que yo analice Nvidia y tal, es que no sé la cantidad de años que tendría que tirarme para analizar Nvidia, porque yo no me cogería un balance, eso es lo último que haría para ver cuáles son los fundamentales de Nvidia, ni un estado de cuentas de pérdidas y ganancias, ¿no? Yo lo que haría sería especializarme a saco en inteligencia artificial, ¿vale? Pero con todo, hay que tener en cuenta, Héctor, que el relato que hay ahora mismo, y esto lo he repetido unas cuantas veces, es el mismo que hubo en el año 2000. En el año 2000, el relato que había era claramente el de que Internet sería una revolución en la producción. ¿Y qué fue Internet años más tarde? Una revolución en la producción. Pero durante ese periodo, Internet, el Nasdaq, se pegó una leche del 80%, ¿no? En el año 2000 el Nasdaq cayó un 80% y tardó 13 años en recuperar todo lo invertido. ¿Y tú crees ¿Por que qué? puede volver a Porque la pasar gente en eso? el porque la gente en el año 99 había descontado que Internet iba a ser una revolución. ¿Vale? Yo no digo que estemos en el mismo caso, pero el relato se parece. Hay que tener cuidado porque mucha gente te descuenta ahora que y la inteligencia artificial va a ser una gran revolución, pero no hay ningún análisis fundamental detrás de esa gente que diga por esto, por esto, por esto y por esto. Simplemente el análisis es vago y dice, no es que va a ser la gran revolución. Ojo, ojo, porque como nos vayamos a una crisis o a una recesión donde la duración te penaliza mucho y donde nadie quiere estar invertido nada más que en liquidez o en papel que sea muy cambiable en el corto plazo, entonces ahí sí que te vas a decir tú, vas a saber lo que es estar invertido en duración, porque te vas a pegar una leche de un 70, un 80%. Y eso hoy en día puede pasar. Hoy en día hay más riesgos que hace 10 años de que estemos tocando un periodo de deflación. No, yo no soy alarmista ni catastrofista, pero hay que tener cuidado porque el mundo puede entrar en un periodo de estanflación donde solamente hay crecimiento con deuda, donde las empresas no crecen en términos reales y no son capaces de generar valor al accionista y eso el accionista lo va a penalizar mucho, vendiendo las empresas y comprándolas a precios muchísimo más baratos. Y en esos escenarios lo que más se hunde es la duración y lo que más se aprecia es el oro, como estamos viendo que puede estar empezando a descontar ya, ¿no? Ahora vamos a hablar del oro, que también lo preguntaba por aquí Juan Rey por el chat del superciclo y demás, pero ya que dices esta perspectiva económica y lo que hablábamos antes de los gobiernos con las elecciones de Estados Unidos en el horizonte, hoy justamente, y me parece muy interesante el dato que vemos aquí en el gráfico, a mí este gráfico sí que me hace encender el piloto de, no de alarma o de tal catastrofista, ¿no? Pero sí vamos a tener cierto cuidado y cautela. ¿Por qué? Porque el último estudio de la Fed de Nueva York, que estamos viendo aquí en pantalla, lo que explica es que la proporción de personas que declararon estar buscando trabajo en las últimas 4 semanas aumentó al 28,4% desde el 19,4% en julio
julio del 2023, es decir, hace un año. Es la lectura más alta desde marzo del 2014 y es el mayor porcentaje de la última década, según el estudio. Y además, y esto también es llamativo, entre aquellos que tienen trabajo, la probabilidad media esperada de quedar desempleado también aumentó al máximo de los últimos 10 años. Es decir, que el ciclo del desempleo ya está claramente al alza, pese a que vaya muy poco a poco, como lo queramos decir, pero estos indicadores adelantados del empleo, yo creo que hay que mirarlos con cautela y con atención y diciendo, ojo, que lo que dices tú, que la desaceleración, que parece que la olvidamos a veces, sale un dato de ventas minorista bueno y ya se acabó, ya no hay desaceleración. Un ISM de servicios pírricamente por encima de 50, ya otra vez celebración, fiesta, nos ponemos el gorro, descorchamos el champán y todo felicidad. ¿Qué te parecen a ti estos estudios viendo hacia dónde se dirige la economía, que es lo que estamos hablando antes, de que Pues no les va a quedar otra o emitir deuda para salvar esto y ya se nos va de madre por la parte de la deuda, o ajustar y que haya cierta recesión cíclica, más fuerte, más dura, más suave, lo que sea, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? bueno, yo, Héctor, vuelvo hilando con lo que estábamos hablando antes. Vuelvo a repetir a la gente, ojo con tener empresas tecnológicas ahora, porque probablemente están descontando el escenario más idílico posible en una situación que no es tan idílica. Desde el punto de vista macroeconómico, esto ya lo has dicho, pero es que el no-farm payrolls, bueno, ya hemos visto los últimos datos que no han sido nada alentadores, ¿no? Ojo que los van a reajustar, creo que van a recortar 1 millón, me parece, estimaba Goldman Sachs, de los datos de empleo publicados en los últimos meses. No sé si tenéis vosotros el dato por aquí, os lo digo también para los que lo veis en YouTube y que estéis informados en diferido, que por cierto dejad vuestro like y comentario y suscribiros al canal si os gusta este tipo de charlas, siempre está bien recordarlo para que os activéis y dejéis vuestro like, que es la única manera de saber que os gusta el contenido, pero me parece que lo publicaba Pablo Gil a colación de Goldman Sachs, de que va a haber un ajuste de 1 millón, entre 600.000 y 1 millón de puestos de trabajo. Esto cambia un poco la lectura de lo que se había publicado antes. También los gobiernos juegan con eso, ¿no, Gus? Hombre, claro que juegan, joder, y más en un año electoral, imagínate, todo, si son datos que cocinan ellos. O sea, al final es como cuando hablamos aquí del CIS de Tezanos, ¿no? Pues sabes perfectamente quién está poniendo a la zorra a cuidar las gallinas, ¿no? Yo no me fío de ningún dato, pero lo que está claro es que tipos de interés al 5,5% son tremendamente recesivos. Eso al final acaba deteriorando el tejido productivo de una economía, más en el caso en el que estamos actualmente con una deuda tan brutal, ¿no? Que probablemente no responda a la producción futura, y eso en términos pues, económicos se convierte en inflación, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. O sea, cuando la gente piensa que estamos en un proceso de desinflación porque hay recesión, bueno, hay que tener cuidado con eso. Yo lo pongo en paréntesis, ¿no? Yo creo que efectivamente la recesión al final puede terminar desembocando en una deflación, ¿no? Y una caída generalizada de los precios. Y sobre todo, hay que tener cuidado, ¿no? Si la deflación viene por el lado de la producción porque se produce menos, o porque estamos en un periodo en el cual la gente tiene miedo, desconfía de los procesos productivos y se pone a acumular liquidez, ¿no? Esa es la deflación que te puede joder. La que hubo en el año 2008, ¿no? Cuando la gente no quería gastar ni un euro, cuando la gente prefería quedarse en casa antes de irse de vacaciones porque tenía miedo de lo que pudiera pasar y no se fiaba, ¿no? Ahí es cuando nacen los gobiernos con las quantitative easing e intentan Estimular la reactivar la inflación, economía. de hecho. Lo que hacen es intentar estimular que haya actividad económica e inflación, ¿no? Efectivamente, pero es que ahora, Héctor, ya estamos en un problema. Y es que ahora mismo Estados Unidos necesita generar inflación, sí o sí, porque tienes que pagar la deuda. O sea, ahora mismo da igual si estás en un periodo de deflación, de reflación o de inflación o de desinflación. Te da igual cualquiera de los cuatro, porque tú sí o sí estás condenado a generar inflación. No puedes rebajar mucho los tipos de interés, porque entonces el coste de la deuda tu deuda se vuelve muy onerosa, se vuelve súper pesada, ¿vale? Entonces, la única manera que tienes de pagar esa deuda es que en términos reales esa deuda valga menos. Y para que esa deuda valga menos en términos reales tienes que depreciar el dólar. Y para depreciar el dólar tienes que imprimir más moneda. Llamémosle imprimir, aunque el proceso sea indirecto, al final el mensaje que tú estás mandando es que la propia Reserva Federal necesita generar inflación para pagar su enorme deuda, y el propio Estado necesita crear todavía más déficits estructurales
bueno, que vienen precedidos de promesas que son imposibles de cumplir, ¿no? Que es el socialismo exagerado al que estamos sometidos. Así que mi escenario más probable es un periodo de probablemente que tengamos picos y valles en inflación. No creo que la desinflación desemboque en una deflación, sin que previamente pasemos por periodos de inflación y estanflación. Y eso el oro lo está recogiendo. El oro te está diciendo, mira, es que el dólar lo vais a joder. Es que da igual que venga Trump o es que da igual que venga Kamala, porque el dólar os lo vais a cargar. Si no es de manera abrupta, porque el dólar es un pasivo financiero, una divisa refugio por excelencia, y por tanto es muy difícil cargárselo así, os lo vais a cargar paulatinamente. Y lo que está claro es que el mundo necesita sobrevivir con represión financiera. Esto es inflación por encima de los tipos de interés. Ahora bien, es el escenario al que vamos, es esa inflación, ¿dónde va a estar? ¿En el 3, 4, 5%? ¿Y los tipos de interés dónde van a estar? En el 2, 3, porque vamos a tener dos tipos de interés clarísimos. Por un lado vamos a tener los tipos de interés que la Reserva va a poner y por otro lado los del mercado. Y el bono a Estados Unidos a 4 años no va a bajar a 10 años por debajo del 3,5 con 35 billones de dólares de deuda, ni de coña. O sea, que ya puedes poner los tipos de interés al 1% que el mercado te va a decir que por aquí. Perdóname la expresión, ¿no? Pero es así. Y ese es el escenario que tenemos que empezar a barajar. Y ese es el escenario que está barajando el oro. Es que no es que yo esté de repente ahora levantado, es que estoy haciendo Es que una es así. lectura de lo que el mercado está descontando ya, ¿no? Es que el oro, y si quieres vamos a esto, pero mira, ponía en pantalla lo del ajuste que lo hemos estado comentando para que lo podáis ver todos a lo que hacíamos referencia, del ajuste de que se espera de 600.000 a 1 millón de puestos de trabajo en el último año. Goldman Sachs espera que mañana miércoles se publique esto, el ajuste de empleo, de creación de empleo, y que lo comentaba por aquí Coy Benique por el chat, que por cierto muchas gracias por comentar por primera vez. Claro, todo esto al final, hablabas del oro y es que hay mucha confusión también con el oro. Hay gente que dice, no, es que el oro es el hedge de la inflación, es lo que protege, el oro lo que protege es del gobierno al final, de los tipos de intereses reales que genera el Banco Central y con el apoyo o el respaldo del gobierno. Porque al final la independencia política, me río yo de la independencia que tienen los bancos centrales y me da igual, de cualquier región. No hay independencia política, aunque deberían ser independientes, pero no lo son. Y el oro lo que defiende es de esto, es de los tipos de intereses reales. Ahora que se está descontando tipos de intereses reales, tirando hacia lo negativo. Por eso el oro, y lo vamos a ver aquí el gráfico, el oro por eso vuelve a atacar máximos históricos. Claro, vuelve a atacar máximos históricos porque tenemos un proceso en el que se espera que para septiembre los tipos de interés bajen 25 puntos básicos y a partir de ahí pues veremos si vamos ya al ciclo de bajadas de tipos de interés. Y eso es lo que se está descontando en el precio. Y cuando nos preguntan a Gus y a mí que si el oro ya está muy alto, muy alto, muy alto, yo digo, pero ¿cómo que está muy alto? Si está ahora mismo en el proceso de ir cada vez más arriba, teniendo en cuenta lo que viene a futuro. Yo por eso he ido reduciendo exposición porque tenía más de un 30% de mi cartera en oro y joder, hay que reducir un poquito el riesgo, ya lo sabes, Gus, pero va a seguir siendo posición primera de mi Ahora, cartera, seguro, seguro. yo creo que lo has ampliado reduciendo el oro, pero bueno, es mi opinión. Bueno, Héctor, Sí. yo creo que has hecho un análisis bastante certero de la situación, ¿no? A ver, la gente tiene que entender que cuando el oro sube un 1%, está movilizando millones de dólares. O sea, es que estamos hablando de que la capitalización bursátil del oro es de 16 trillones de dólares. Es decir, 5 o 6 veces la de Apple, Nvidia, Microsoft. O sea, el oro, mover un 1% del oro, ¿tú sabes la cantidad de intercambios que tiene que haber para mover un 1% del oro, que son 160.000 millones de dólares? Pero te haces una idea de que suba el oro un 2% es como si subiera Apple un 10% en un solo día. Son cosas que son raras. ¿Cómo va a subir el oro un 2% con esa capitalización bursátil? Pues porque está comprando todo Dios. Porque están comprando los minoristas, los mayoristas, los bancos centrales, está comprando todo el mundo. Porque nadie se fía absolutamente nada. Porque estamos en el momento perfecto para el oro, en todos los sentidos, no solamente en el sentido de que el oro pueda descontar la incapacidad que tienen los bancos centrales de generar la necesaria propiedad de tipos de interés reales positivos a sus pasivos financieros, no solamente eso, sino porque además el oro te está protegiendo contra una potencial
tensión geopolítica y ahora más que nunca hay tensiones geopolíticas por todos los lados. Y además tienes a Rusia y otros países que están comprando oro porque han visto que hace poco le han confiscado 300.000 millones de dólares cuando invadieron Ucrania en dólares, con lo cual el resto de países, China y otros pairs de Estados Unidos, dicen una mierda. A mí, a ver si vamos a caer ahora en una tensión geopolítica y tú me vas a confiscar los dólares. Compro oro. Es que no hay nada no hay ningún activo que sea tan goloso como el oro los próximos 5 años. Y esto yo llevo 2 años repitiéndolo. Es que, Héctor, a mí Sí. aquí en estos programas, cuando yo estaba en 1600, 1700 y caía, y muchos trolls me salían en Twitter y me decían, mira, Gustavito, el del oro, no sé qué, que están esperando a que falle para darme el zasca, ¿no? Pues yo decía a los trolls, les decía, usted cállese y compre más, compre oro. Fíjate si estaba yo seguro del análisis. Yo no sabía que el oro iba a irse tan rápido a estos niveles. Lo que sí que tengo claro es que va a seguir subiendo. Si no es en el corto plazo, en el medio plazo. Pero que dentro de 5 o 10 años vamos a ver el oro muchísimo más alto que ahora. Pero vamos, me juego mis 2 brazos y no los pierdo. El oro es un must ahora mismo y es el activo más importante en los próximos 5 años. Mira, te comparto la tesis de inversión de Tavi Costa, que me parece que además es muy defensor del oro en redes sociales y va a colación Sí, de lo que estamos diciendo. Él hablaba de que estamos en el tercer ciclo del oro, que el primer ciclo del oro sea por una caída de la producción, un régimen de inflación, los bancos centrales acumulando oro, la falta de descubrimientos de más oro, de descubrimientos de oro, de yacimientos de oro. El segundo ciclo más o menos por lo mismo, y ahora dice que hay todavía más razones para tener oro, ¿no? Habla de esos sí, que he sí, 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 comentado, sí. pero luego habla del gold to el ratio gold frente al SP500, que está Sí. en mínimos históricos, las economías del G7, que están pues yendo a la desglobalización. Bueno, hay una serie de argumentos que pone sobre la mesa Tavi Costa que efectivamente hacen que, y en mi modo de opinión lo comparto prácticamente el 100% de lo que dice, hacen que el oro esté activo para ir a un superciclo. Él incluso hablaba de $10.000. Esto ya sí que yo es un triplazo espectacular, pero que puede encajar de aquí él dice que de aquí a Bueno, 2034 puede ser irse a eh, 10.000. Yo qué sé, Héctor, pero... a mí no me parece ninguna tontería lo que dice Tavi, ¿eh? Yo he No, no, dicho que no, se va no. a 6, pero ninguna tontería. O sea, el oro en $10.000 significa que tiene que multiplicar por 4 de los niveles actuales. El oro ha Sí. multiplicado por setenta, señores, desde que pudo competir libremente en el mercado, desde el fin del patrón oro de Bretton Woods en el año 1971, cuando lo desligan con respecto al dólar. Ha multiplicado por 70. O sea que por 4, teniendo en cuenta que cada vez es más complicado extraer oro, que cada vez hay más regulación, que el dinero que tienes que localizar para extraer oro es complicadísimo, que las existencias mundiales de oro se están acabando, el stock to flow del oro es de 70 y lo normal es que siga subiendo. Mire, la cantidad de oro que hay en el mundo son 200.000 toneladas. Todo por descubrir, quedan 50.000 toneladas se estima que hay. Y se están descubriendo en torno a los 4.000 toneladas, 4.000, 5.000 toneladas al año. Estados Unidos tiene 8.000 toneladas, el siguiente es Alemania, si no me equivoco, tiene 3.300 y luego van Rusia, Italia, China y Francia con 2.000 y pico. El resto está esparcido, también se utiliza en joyería, etcétera, etcétera. Pero si solo te quedan 50.000 toneladas por extraer, teniendo en cuenta los océanos, y se extraen más o menos con un montón de gastos cada vez mayores y cuidado con una inflación que te está amenazando a esos gastos año tras año, se extraen unas 4 o 5 mil toneladas al año, es que en 10 años te has quedado sin oro que extraer. O sea, a mí no me parece ninguna estupidez que el oro se vaya a esos niveles. Desde luego, lo que yo nunca haría es no tener oro. El que tenga una cartera y no tenga oro es que no ha entendido absolutamente nada del mundo en el que vive. El oro es un must ahora mismo. Y yo lo digo con efusividad Yo es mi, porque es que lo veo más claro como que mi nombre, ¿no? Yo es que estoy contigo. Si cuando digo que es mi principal posición es porque lo es. Llevo desde noviembre del 22 en el oro. Yo creo que tú, más o menos, por esas fechas, un poquito antes, es cuando cargaste más de oro. Y yo sigo. Lo que pasa es que también veo otras oportunidades como mineras. Por ejemplo, dices, reduces el riesgo. Bueno, es que en realidad hago trasvase a veces a mineras, que creo que hay un Sí, sí, spread del precio del oro con respecto a las mineras sí, tremendo, sí. ¿no? Y yo creo que
parte de machear eso de, oye, invierto en oro, pero de manera indirecta, metiendo en mineras que pueden ser potentes, pues es interesante, ¿no? Yo, de hecho, sé que tú has hablado mucho de esto y de que las mineras, pues, también tienen Y me un han potencial caído, ¿eh? espectacular. Escucha, Héctor, y me han caído hostias que no te Sí, haces una sí. idea, porque yo llevo con el rollo de las mineras un año. Este año están empezando a despegar un poco, ya suben un 25%, un 30% los índices de mineras, que ya empieza a ser, bueno, empieza a ser algo reseñable, ¿no? Por lo menos el índice de mineras, el GDX y el GDX Junior, los dos, están batiendo al Nasdaq, teniendo en cuenta que están cayendo los tipos de interés, que debería ser al revés. O sea, caen los tipos de interés, debería salir dinero de las mineras a toda leche, pero a toda leche y entrar en el Nasdaq. Pero aún así está batiendo el Nasdaq. Otra pista más, otro tip más de la coyuntura a la que no vamos. Pero vamos, hay empresas que ya las hemos dicho, Héctor, como Barry Gold, vamos, que siguen estando tremendamente baratas, teniendo en cuenta pues todo lo que hay ahora a su alrededor, ¿no? Bueno, Barry Máximos Gold anuales, Barrick especialmente. Gold. Hay que recordar que estamos en máximos anuales ahora de Barrick Gold. Es decir, que es momento de Sí. que han terminado por despegar después de lo que dices tú, de mucho tiempo en el letargo y de a ver si se disparaba o no se disparaba, ¿no? Claro, potencial de las mineras como Barrick Gold u otras. ¿Qué valoración le das? Porque sé que tú también las tienes en cartera y ¿qué Nada. valoración les das? Bueno, yo creo, a ver, es que ahora mismo Barry Gold, si te ves la última call de Mark Bristow, que para mí es un genio y es uno de los mejores CEOs que he conocido, ¿no? Bueno, ha encontrado un Fort Mille, que es un yacimiento que está pegado a la mina de Gold Rush, que es propiedad en 50% de Barry Gold, bueno, Barry tiene, en realidad tiene el 100% de la propiedad, aunque Newmont, pero Newmont, que es la minera más grande del mundo, podría entrar en el proyecto cuando se sepa la valoración. Las palabras textuales de Mark Bristow cuando encontró este yacimiento es: Formile es un yacimiento especialmente interesante que podría ser el mayor yacimiento de oro sin explotar del mundo. O sea, es una cosa que no se saben, no saben la cantidad de oro que hay ni nada. Si eso tira para adelante, pues Barrigol se podría ir, podría doblar esta posición perfectamente, lo que está costando ahora. Pero además Barrigol está corrigiendo muchos errores. Tenían de la expropiación de la principal minera del mundo, que está en Mali, por parte del grupo Wagner, pero como este tío, el Mark Bristow, es un tarao en todos los sentidos, es un apasionado, pues el tío se ha ido allí a Mali y se ha puesto a negociar con los terroristas. He dicho yo, mira, no me expropiéis esto, a cambio os daremos esto, digamos que el negocio operativo de esta mina aquí en Mali supone un 10% del impacto del Producto Interior Bruto, y si no estoy yo dirigiendo, os va a caer a un 5% porque yo soy el mejor. Es que, ¿cómo no vas a meter la pasta en un tío así? Barrigol no tiene deuda, Barrigol está empezando a recomprar acciones, Barrigol tiene una ventaja competitiva bestial con el respecto de el resto de mineras del mundo, Barrigol es la primera posición de AZ Valor. Bueno, cuando tienes un montón de cosas positivas y un par de ellas negativas, pues entonces te metes hasta la cocina, ¿no? Es lo que he hecho yo con Barrigol, con Sandstone también, con algunas otras mineras que he visto buscando mayor apalancamiento operativo. Y en general lo que acabas de decir tú, Héctor, ¿no? Las mineras son una oportunidad. Llevamos tiempo ya avisando de ello aquí, mucha gente me ha increpado en Twitter, no es que no sé qué, es que las mineras... Es verdad que son un negocio peligroso, que hay que tener cuidado, que hay que controlar, pero es ahora, ¿no? Cuando tienes que entrar, ¿no? Fíjate que, vamos, que lo que dices que es así, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo del tiempo como la gente quiere que en su horizonte de inversión sea de una semana para otra, o de 2 meses para acá, o de 5 meses, ¿no? Y a veces lleva su tiempo que las tesis cuajen, ¿no? Y es el caso, yo creo que ha pasado también con las mineras, y que estamos en un momento en el que todo esto va poniéndose en precio, ¿no? Y va por fin despegando. Y si vemos el gráfico, ahora no lo tengo, pero otras veces lo he compartido en el canal, hay un gráfico que se ve la correlación del oro con la cotización de las mineras. Generalmente va de la mano, y había un diferencial enorme que ahora mismo se está corrigiendo, ¿no? Y está buscando el precio del oro. Y lo que te iba a decir es que Barrick Gold, con un oro a $2.600, por ejemplo, dentro de poco, porque se está yendo a buscar esas cotas, claro, es que el margen que puede generar de ahí es brutal, es que es tremendo. Brutal. Y no solo eso, Héctor, es que a Barrigo lo que le ha penalizado no ha sido tanto el hecho de que, bueno,
digamos que no ha servido tanto de catalizador el precio del oro porque tenía el problema de que no estaban produciendo con lo que se habían comprometido, que yo me he leído y he hecho mis cuentas y a mí me parecía una absurdez, aunque no hubieran cumplido con las guidance el último año, en el último trimestre de sobra lo habían producido, sino que luego tenía el problema de los all-in sustaining cost o los costes de extracción del oro que le había penalizado demasiado, ¿no? En general a todas las mineras. La inflación la ha penalizado muchísimo, pero es que Sí. ahora en un proceso de desinflación, con ciertos repuntes de inflación y más o menos con inflación que las mineras, los CEOs de las mineras ya tienen controlada, yo creo que el precio del metal vamos, lo tiene súper, digamos que lo compensa sobradamente, ¿no? O sea, el apalancamiento operativo de las mineras con un precio, con una onza del oro a 2.500 es brutal. Pero es que no hace falta que esté a 2.500 la onza de oro. Es que con que esté a 2.200 los números te salen. Y esa es la realidad de Barrigold. Barrigold está cotizando ahora mismo como si la onza de oro estuviera en 1.300, $1.400. Pues no tiene ningún sentido. Ningún Y sentido. ya os digo yo que Mark Bristow es un tío muy bueno, que sabe localizar muy bien el capital, que es muy probable que en esta mina Four Mill, en este yacimiento, encuentren oro y eso se dispare. Bueno, no sé, hay muchísimas ingredientes en la tarta que son muy atractivos, Y ¿no? lo que dices que inversores como AZ Valor, que es su principal posición, o Drakenmiller, que es su principal posición también. A Drakenmiller mí, que... a mí eso me encanta. O sea, cuando un tío como Álvaro Guzmán está comprando una compañía, no digo que la compre directamente ni de coña, pero ya para mí hay un indicio bueno de algo, porque sé que está viendo lo mismo que estaría viendo yo. Pues tenemos la misma visión, ¿no? Austriaca, la misma visión. Él sabe mucho más que yo, obviamente, pero sabes que ahí hay algo bueno, ¿no? Total, Sin sí, sí. caer en la temida falacia de autoridad. No, eso nunca hay que caer en la falacia de autoridad, pero sí sabes que hay ahí cosas buenas, ¿no? No, desde luego, sí, sí, sí. Por pasar a otro tema que también preguntaba por aquí Jorbe, que es habitual del canal, dice que si podría preguntarte por las cripto y que qué te parecen. Yo sé que de Bitcoin eres defensor desde hace un tiempo acá. El resto de criptos entiendo que poca cosa, ¿no? Que lo ves como activo No, de es riesgo, que ¿no? ni estoy especializado, me parece que es todo, en las criptodivisas ninguna, intentan todas competir con Bitcoin, pero la ventaja competitiva, al igual que Coca-Cola la tiene con su fórmula mágica, McDonald's la tiene con, bueno, al margen del negocio de McDonald's, que también es comprando las propiedades, ¿no? Burger King la tiene con tal, Pizza Hut la tiene con tal. La ventaja competitiva de Bitcoin es el número limitado el fork limitado de Bitcoins. Llegó el primero y ya tiene esa ventaja competitiva y eso es inquebrantable. Nunca lo va a ampliar porque entonces dejaría de ser un Bitcoin y todo el mundo los vendería. Y el resto de shitcoins o, Bitcoin, o criptodivisas, si no valen nada es porque aportan un valor diferencial, ¿no? Pero no es, al menos no creo que haya en el mercado ahora algo lo suficientemente atractivo como para desbancar a Bitcoin, ¿no? Y dicho esto, vamos, creo que es un must llevar Bitcoin también en la coyuntura económica en la que estamos atravesando, ¿no? Y hacia dónde se dirige el mundo, ¿no? Sí, es que el mundo, insisto, yo creo que el próximo trimestre va a ser muy importante. Lo comentaremos por aquí, pero elecciones de Estados Unidos, que lo vamos a tener ya en el próximo trimestre. No en este, sino en el próximo, porque es noviembre, en las elecciones de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa con la geopolítica. Ahora parece que hay acercamiento y que puede haber un alto al fuego en Gaza. Eso sería positivo. El otro día me preguntaban, ¿sería eso positivo para los mercados? Digo, todo lo que nos guerra, obviamente, y reduce volatilidad es positivo. Como si Putin decide dar marcha atrás en Ucrania y llegan a un acuerdo, ¿no? También de paz. Obviamente sería positivo. El tema, no sé cómo lo ves esto por cerrar el capítulo este, todo esto es positivo, también generador de volatilidad, es si, claro, llegamos a un punto en el que se alcanzarían acuerdos cuando digamos que la granada ya se ha tirado, ¿no? Y una vez que ya has tirado la granada y ya se ha emitido ese volumen de deuda y ya hemos ido a esa espiral, pues ya llegamos tarde, ¿no? Si la paz hubiera llegado a los 4 días de que Putin invadiese Ucrania, pues el impacto sería mucho mayor del que sería ahora, en mi opinión personal, ¿no? Que lo habría positivo, el impacto, pero creo que sería más reducido. No sé tú cómo lo ves, Gus. No, yo exactamente igual que tú. Lo que pasa es que al final, bueno, ¿qué más da si hay, si tampoco, ¿de verdad creéis que ha penalizado mucho a los mercados la guerra de Israel? Si eso no ha contado nada. O sea, realmente que lo que ha hecho que pudiera haber una potencial escalada.
bueno, pues hubo una vez un fin de semana, ¿no? Que los mercados se movieron mucho, que el índice de Israel ni se movió, pero Bitcoin anticipó que podía haber una caída de los mercados, ¿no? No sé si, no recuerdo si llegaron a caer al final, pero en general, Cayó con el ataque de Irán, pero ya está. Pero sí, pero con el vamos, que estaba, era un ataque de ataque Irán, súper sí. controlado, súper pactado, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que a los mercados se la suda lo que pasa en Israel, sinceramente. O sea, creo que descuentan sobradamente que la situación está súper controlada y lo único que provocaría una escalada es que China se metiera, que no se va a meter ni de coña, o que Rusia se metiera, que no se va a meter ni de coña porque no tiene efectivos. Así que, bueno, por ese lado, lo que el mercado lo que le importa es si va a haber una recesión en Estados Unidos y cómo van a financiar esa recesión y cómo van a hacer frente a la deuda impagable que tienen y que, como mal dice la teoría monetaria moderna, no se puede refinanciar con más deuda. Eso es una soplapollez, perdóname la expresión, ¿no? Cuando dice la teoría monetaria moderna, no, es que podemos emitir tanta deuda como queramos. Y tal. Eso es una mentira y una falacia, ¿no? Oiga, usted no puede emitir tanta deuda como quiera porque como activo financiero que es, cuando aumentas la oferta de ese activo y no hay una demanda que responda, ya sea por la producción o ya sea por el atesoramiento de ese activo, lo que vas a hacer es mandar a tomar por culo el activo, que es lo que va a pasar con el dólar, y que es en última instancia la inflación, ¿no? Te van a argumentar que lo comprará el Banco Central, que si no hay inversor institucional que quiera comprar esa deuda, ¿Contra que ya lo qué? hará el Banco Central. Vale, ¿y qué suelta el Banco Central cuando lo Claro, compra? claro. Si es que ese es el tema. Papelitos, Pero sí, además, papelitos de sí, sí, colores. sí, pero sí es que es una chorrada. Sí es que la teoría monetaria moderna lo único que quieres es darle poder suficiente al Estado como para que puedan controlar. De hecho, la teoría monetaria moderna parte de la falacia de que el dinero lo crea el Estado. Y es una gran mentira. El dinero surge muchísimo ex ante al Estado. El dinero surge como medio de intercambio indirecto para facilitar el comercio, ¿no? Esa es la realidad. ¿Y quién pone valor al dinero? ¿El Estado? No, el Estado no, el mercado, porque si no, un dólar valdría exactamente lo mismo que un bolívar, ¿no? Pero bueno, esto es lo mismo, la misma tontería que lo que dijo el otro día el doctor en economía en la televisión, cuando decía que las pensiones se podían pagar Eso, siempre las porque pensiones. Las el Banco pensiones. Central podía emitir tanta deuda como quisiera. Es absurdo. ¿Cómo puedes decir eso y que no se te caiga la cara de vergüenza, tío? Que estás mandando a la gente al matadero con esos mensajes. O sea, estás condenando a la gente, a tus hijos, a vivir en la pobreza más inmunda, ¿no? Eso es para reventarle en el medio de la tele, soltarle un discurso y dejarle sentado para siempre. Lo que pasa es que hay que ser más efusivo, Héctor. Yo creo que ya se acabó la tontería, ¿no? Yo creo que a la gente hay que ponerla en su sitio, ¿no? Teniendo en cuenta, mira lo que pasa en Venezuela, tío. O sea, Oh, en Venezuela hay una terrible. inflación, es una inflación que es que un bolívar, en el momento en el que es que vale más el papel que el valor del bolívar, no vale nada, ¿no? Y aún así te están vendiendo la moto con que Maduro y tal y cual, no, macho, hay que decir las cosas como El son. Bolívar es para limpiarte eso mismo, o sea, te lo digo en serio. Exactamente, tío, pero es que hay que decirlo así, Venezuela, joder. Venezuela en realidad, y yo conozco muchos venezolanos que viven allí y tal, Venezuela es una economía dolarizada en realidad porque si no, no sobrevives. O tienes dólares o estás Claro, muerto. O sea, ellos tienen claro, dólares claro. porque si no están muertos. Ya, allí se Vamos, pagan dólares, claro, porque el bolívar no vale absolutamente nada. se Pero, pagan pero dólares, todo efectivamente. Muchas esto, empresas privadas pero se todo pagan esto dólares. es un argumento, pero esto es un argumento muy bueno para desmontar a todos los que hablan de la teoría monetaria moderna, los que dicen que el Estado puede crear tanto dinero como quiera, porque el Banco Central es capaz de comprar esa deuda. ¿Pero qué estás diciendo? El Banco Central, sí, primero que el Banco Central no crea la deuda, segundo que la deuda se crea porque responde, es una promesa de pago contra un activo presente y futuro. O sea, al final, si deterioras la promesa de pago, el mercado deja de confiar en ti y no le da valor al papel, ponga lo que ponga en ese papel, Y ¿no? ojo, O sea, porque es que es estamos tan en un absurdo. sistema, Gus, estamos en un sistema que, insisto, está basado en la confianza. Antes tenías el Claro, respaldo del oro, que precisamente yo creo, ojo, porque están comprando muchos bancos centrales oro también, porque empiezan a desconfiar de este sistema. Porque están viendo que la deuda es una presa que te va a atrapar en algún momento y vas a decir, esto no, o estás respaldado con algo o te vas a la mierda, con sí, perdón. pero cierto, si la deuda es necesaria si la deuda es el medio de intercambio incompleto, el 95% del Obvio. sistema funciona con deuda. Si lo que se crea no es dinero, o sea, el dinero digamos que se viste, la deuda se viste de dinero, pero lo que hay en el mercado es dinero, es deuda, ¿no? Ahora bien, la deuda respaldada por producción futura. Si esa deuda no está respaldada por producción futura, sino por humo, entonces lo único que tienes, lo único que vas a conseguir es
que rebaje, digamos que provoques interferencias en el riesgo, ¿no? Y cuando provocas interferencias y distorsiones en el riesgo, lo que haces es cargarte la cadena de producción. Y cuando te cargas la cadena de producción, desembocas en inflación. ¿Y qué es la inflación? La pérdida del poder adquisitivo de los tenedores de moneda fiat. Es decir, el hundimiento en la pobreza de la gente que atesora esa mierda que te han vendido, ¿no? Yo creo que hemos puesto el colofón al programa. Hablaremos de esto, incluso podemos hablar de teoría monetaria moderna y demás. Se me ocurre traer Y, algún día contigo y John Aldecoa, que y seguramente vamos que a un sabe mucho debate, de ¿eh? fontanería monetaria y podemos hablar de este tema y bueno, de más cosas, ¿no? Se me ocurre hacer debates de este estilo que ¿Sabes yo quién creo que es es el que más educativo. sabe de eso? El que más sabe de eso es Juan Ramón Rayo, que además ha Rayo, escrito un Rayo, sí, libro. pues sí. Podemos hacer un día un debate contigo con Rayo y más, hablando de teoría monetaria moderna. Y Con razón. debatimos. O Con charlamos. razón. Y traemos a alguien de la teoría monetaria moderna también. A Eso ya puede Garzón, ser. tráete a Garzón, a Garzón. Entonces ya te vas a encender más todavía, tío. Tendrás que moderar un poco los impulsos. Bueno, lo intentaría. Nada, bueno. Un placer, como siempre, Gus. A los que estáis viéndolo tanto aquí como en YouTube, como siempre os digo, pues dejad vuestro like, suscribiros aquí al canal en directo también, que muchos lo habéis hecho. Dejadme vuestro comentario. El like, ya sabéis que es la manera de saber que os gusta este contenido en YouTube. Y uníos a mi comunidad de Discord, que no lo he dicho a lo largo del directo, pero ahí comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros. Os lo pasa Chris por el chat y también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo. Así que os espero por mi comunidad privada, que es gratuita, y os hacéis un usuario rápidamente y os unís. Y información de economía y mercados lo tenéis ahí en tiempo real y a tope. En fin, que veo muchos comentarios aquí. Jorbe, que es venezolano, dice: estamos dolarizados en un poco más de 4 años, es decir, que llevan 4 años ya completamente dolarizados, lo que estábamos comentando, ¿no? Así que nada, muchas felicitaciones para ti, Gustavo, te dan por aquí por el chat, así que eso, nos vemos Muchas pronto. gracias. Un Muchas abrazo gracias. muy, muy grande y nos vemos mañana 5 de la tarde hora española, que hablaremos de los cambios de posiciones de los grandes inversores. Antes hemos hablado de Druckenmiller, pues mañana tocará hablar de los cambios de cartera que han hecho en el último trimestre. Un abrazo, mañana nos vemos, hasta mañana, chao.